Bienvenidos, queridos amigos, a esta escuela de vida Jesús Eucaristía. Y bienvenidos a este primer nivel de esta escuela de vida de Jesús Eucaristía, el perdón vital. Y bienvenidos a este primer tema, la introducción a la vida espiritual, desde donde vamos a tener una visión hacia dónde vamos a encaminar nuestra escuela de vida Jesús Eucaristía. Cuarto paso, el tema que vamos a desarrollar en este día es la introducción a la vida espiritual. Vamos a partir de un teólogo dominico llamado Garrigou Lagrange. En sus libros de las 3 etapas de la vida espiritual, en el capítulo 15, extractamos una parte que nos ilumina todo el trabajo que vamos a realizar. En este apartado nos dice el autor que tenemos 3 vías o 3 caminos que debemos desarrollar en la vida espiritual. El primero es la vida de los incipientes, el camino de los incipientes, que es la vía purgativa. Hay que desarrollar una etapa en nuestras vidas espirituales que se llama purgativa. La vida de los proficientes, que es la vida iluminativa. Y la tercera etapa es la de los perfectos, que es la vía unitiva. Veamos entonces los ejemplos que él nos dispone. La vía o la vida purgativa es la propia de los incipientes. Es la purgación activa de los sentidos externos e internos, de las pasiones, de la inteligencia, de la voluntad, de la mortificación, de la meditación y de la oración. En esta vía es donde todos debemos comenzar. Después de un momento de conversión, debemos comenzar a limpiar nuestra casa. Esa es la vida purgativa. La segunda vía o vida o tiempos de la vida es la vida iluminativa. Es la vida de los proficientes. La llaman los místicos, como San Juan de la Cruz. Trata de los dones del Espíritu Santo, de la contemplación infusa, que procede sobre todo de los dones de la inteligencia y la sabiduría. No habla San Juan de la Cruz, que más adelante lo podremos estudiar. Es una noche oscura. La primera vía purgativa es una noche oscura también. La tercera vía o vida se llama la vida unitiva. Después de que hemos limpiado la casa, después de que hemos iluminado la casa, vivimos entonces la unidad con Dios. Dios viene a vivir a nuestra casa. Es la vida de los perfectos, de la íntima unión del alma contemplativa con Dios y de sus grados hasta la unión transformante. Él nos presenta unos testimonios de la palabra y nos dice que este desarrollo de la vida espiritual no se puede lograr sino según las 8 bienaventuranzas. La perfección cristiana tiene que ser una perfección de mortificación de todo lo vicioso, llevar la cruz, la oración al Padre, docilidad al Espíritu Santo, para poder ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Nos presenta esos textos. Veamos a San Pablo lo que nos dice, la vida propia de los perfectos. Dice San Pablo, enseñamos una sabiduría entre los perfectos, misteriosa, recóndita, la cual predestinó Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Una sabiduría misteriosa y recóndita. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el hombre pensamiento de los pensamientos cuales tiene Dios preparados para los que le aman. Pero a nosotros nos lo ha revelado por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todas las cosas las penetra, aún las más íntimas de Dios.
Entonces ahí nos está hablando de que debemos prepararnos para recibir una sabiduría especial que solo da la llenura del Espíritu Santo para poder conocer a Dios, para vivir unidos a Dios. Pero hay que purificarse para ello. San Pablo en la carta a los Efesios nos dice: doblo mis rodillas ante el Padre para que según las riquezas de su gloria os conceda, por medio de su Espíritu, el ser fortalecidos en virtud en el hombre interior. O sea, nuestro ser interior es lo que él llama el hombre interior, para que podamos comprender como todos los santos, cuál sea la anchura, la largura, la alteza y la profundidad. ¿De qué? Del misterio de Dios, que es insondable. Y conocer también aquel amor de Cristo que sobrepuja todo conocimiento, para que podamos ser colmados de la plenitud de Dios. Eso está en los Efesios. ¿Cómo nos sustenta la Rigaud Lagrange estas etapas? Ya hemos visto un complemento espiritual, pero él nos dice: miren, los apóstoles vivieron 3 fases, 3 etapas de vida espiritual. Ellos caminaron 3 años con nuestro Señor, ¿sí? Y en ese camino que iniciaron, ellos vivieron 3 etapas o 3 edades en la vida espiritual. Veamos. La primera fase que vivieron los apóstoles, él dice, fue la de los incipientes, desde la conversión hasta la pasión. 3 años viéndolo hacer milagros, predicando, orando, expulsando demonios, haciendo obras, invitando, caminó con ellos 3 años, hasta el momento de la pasión. En esa pasión pasan por una profunda crisis espiritual. ¿Por qué? Porque ver al Maestro que muere en la cruz, sabiendo que había desarrollado todo su poder y toda su gracia, eso los llevó a una crisis, a un salto de fe. Pedro, que lo niega 3 veces cuando canta el gallo 2, Judas, que lo traiciona y lo vende por 30 monedas. Todos los discípulos se perdieron en el momento de la crucifixión. No quedaron sino su madre, Juan, y unas piadosas mujeres, la Magdalena, y unas piadosas mujeres al pie de la cruz. Esa fue la primera fase de un camino incipiente, de una purificación de sus costumbres. La segunda fase de los apóstoles dice que es la de los proficientes. Va desde la pasión hasta Pentecostés. ¿Cuánto pudo suceder en ese tiempo? Pues fue un momento de miedo, ¿sí? Llenos de terror. Su fe necesitaba ser esclarecida, su esperanza robustecida, su caridad le faltaba celo. Termina con la privación de la presencia sensible del Señor al subir a los cielos, y entonces tienen que caminar en fe pura. Pero ¿cuánto tiempo pudo haber sucedido? Nosotros en la iglesia vemos 40 días de Pentecostés hasta la ascensión. Pero ¿cuánto tiempo pudo haber sido? Estaban escondidos, tenían miedo. Es una etapa de una noche oscura, desde ver al Maestro resucitar y empezar a vivir una nueva esperanza de su presencia con ellos. Pues, ¿qué dijo Santo Tomás? Yo no creo hasta que yo no vea y meta mis dedos. Esa era la fe de Tomás. Hasta el momento en que Jesús asciende al cielo, y ahí comienza la tercera fase. Cuando suben al cielo, quedan en otra noche de purificación, y comienza esa etapa hasta la llegada de Pentecostés. Esa es la etapa donde se inicia la vida de los perfectos. Comienzan con Pentecostés, una tercera conversión, purificación pasiva del espíritu, una transformación espiritual que los introdujo al camino perfecto. Fueron llenos del Espíritu Santo, iluminados, colmados de la gracia. Pedro sanaba con su sombra. Y dice el canto que no era Pedro, era el Espíritu del Nazareno. Iluminó el Espíritu Santo sus espíritus, los fortificó sus voluntades para predicar en todo el mundo a Jesús. Y su unión con Dios fue íntima, y su oblación de sí mismos cada vez más profunda hasta el martirio. Pedro se levantó y predicó aquel día de Pentecostés y se convirtieron unos 3,000.
Esa es la tercera etapa de la vida espiritual, llenura del Espíritu, conocimiento profundo. Un conocimiento profundo que de ahí los apóstoles y los evangelistas plasmaron los evangelios, San Juan con sus visiones, Pedro con sus cartas, Pablo que vivió esas etapas también, con esa llenura que dice que subió hasta el tercer cielo. Pero entonces también este autor nos muestra testimonios de la tradición y dice, la tradición de la iglesia en los que llamamos los padres de la iglesia, griegos y latinos, que los vamos a mencionar, ellos también sustentan en sus libros y en su teología estas fases, estas etapas, estas vidas espirituales. Entre ellos están San Ignacio de Antioquía, San Irineo en el siglo II, al final del siglo II, San Clemente de Alejandría, Orígenes, Dídimo el Ciego y los padres de Capadocia sustentan estas tres etapas de la vida espiritual. San Basilio, que organizó la vida monástica en Capadocia y en el Ponto, San Gregorio de Nacianzo, San Gregorio de Niza, San Efrén. En el siglo V se puede encontrar en el Diadoco y en Dionisio el Místico. Padres griegos del siglo VII como San Máximo. En el siglo VIII San Juan Damasceno, San Agustín y San Gregorio Magno, Casiano en el siglo V. Y hay referencia de que las conferencias de Casiano fueron durante mucho tiempo el libro ordinario de lectura espiritual de Santo Tomás, del cual hoy bebe la teología. Y ese libro lo leía con frecuencia Santo Tomás. Veamos también San Gregorio Magno en el siglo VI, San Bernardo, Hugo de San Víctor, San Ricardo de San Víctor, San Buenaventura, que escribió unas cosas maravillosas, Santo Tomás. Y por último, San Juan de la Cruz, que escribió la subida al Monte Carmelo, que prepara esas y que habla de esas tres etapas de la vida espiritual. Muy bien, ya vimos lo que nos propone Larrigó-Lagrange. Ahora, con toda esta experiencia que hemos trabajado, nuestra experiencia de vida espiritual y lo que estamos viviendo, actualizando este momento, nuestra propuesta es la siguiente.